En esta mañana, hermanos, vamos a considerar de la palabra de Dios un tema. A veces vemos la palabra de Dios por temas, por personajes, por nombres. Hemos estudiado del rey David, hemos estudiado de los grandes hombres de Dios, pero en esta mañana veremos la importancia de aprender a mirar como Jesús miraba, de todo aquello que está detrás de lo que nosotros normalmente podemos ver y contemplar. Así que hoy nos enfocaremos totalmente en un discípulo que Jesús tenía y que lleva por nombre Judas. ¿Se han fijado, hermanos, que entre los hermanos y el mundo en general podemos ver cómo mucha gente llama a sus hijos por nombres bíblicos? Podemos mencionar muchos ejemplos, cómo hay muchos niños que llevan muchos nombres bíblicos. Ejemplos, Natanael, Mateo, Lucas, Juan, Felipe, muchos nombres bíblicos, pero por alguna u otra razón, al menos yo no he conocido a ningún niño que se llame Judas. No en español, quizás en inglés, pero en español yo no he conocido a ningunas personas, a ningunos hermanos que llamen a su nombre Judas. En esta mañana vamos a ver qué significa el nombre Judas, qué significa este nombre, de dónde viene, de dónde vino Judas. Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 17 y versículo 12 y demos inicio a nuestro tema el día de hoy: Judas, el hijo de perdición. ¿Sabían que a Judas en las Escrituras se le llama de varias maneras? Una de ellas, el traidor. Otra podría ser el hijo de perdición. Incluso aquel a que le hubiera sido mejor no haber nacido. Y entre estos nombres, Judas conmueve nuestro espíritu, nuestra forma de ser. El diablo miró a este Judas, al hijo de perdición, y lo estuvo estudiando detalladamente. Judas no era una buena persona aún antes de venir al Señor. Judas no fue una buena persona incluso cuando estaba con el Señor, y mucho menos después de que entregó al Señor. Entonces, veamos qué dice Juan capítulo 17 y versículo 12. Dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y por primera vez viene la palabra o la idea, el hijo de perdición, porque aquí Juan lo describe de esa manera. Judas vino a ser el hijo de perdición, mas sabemos que Judas solo vino a ser un instrumento del diablo para llevar a cabo su plan. Sin embargo, Judas tiene que tomar responsabilidad por sus actos. Veamos qué dice Romanos 9,
capítulo 22. Romanos 9, capítulo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Desde la eternidad, Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Pero aún así, cuando el Señor vino en carne a este mundo, el Señor escogió a Judas. De entre sus 12 discípulos, Judas fue uno de los escogidos. Aunque el Señor sabía que él era el que lo iba a entregar. Entonces, anduvo con el Señor, caminó con el Señor. Judas en el ministerio del Señor estaba con el Señor. Y aún así sabía que Judas lo entregaría. Más aún así le permitió estar con ellos. Pero la pregunta es ¿por qué? E incluso se le asignó una función, un trabajo a Judas, una labor. Era el tesorero en el ministerio del Señor. Era el que se encargaba de las ofrendas, de lo que se le daba al Señor y a sus discípulos para continuar la obra. Judas es el que se encargaba de la bolsa, dice la Escritura. Veamos qué dice Segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20. Dice ahí la palabra de Dios: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Si ponemos y prestamos atención a esta escritura, podemos ver que ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta por qué Jesús escogió a Judas. Judas fue tomado de entre el pueblo para ser literalmente un utensilio de madera y de barro que tendría usos viles. Para eso lo tomó Jesús. Pero cuando vemos a Judas, tenemos que ver qué fue lo que realmente vio Jesús. ¿Quién realmente era Judas? ¿Y por qué nadie llama a su hijo Judas? El nombre Judas en hebreo significa Dios es alabado. Dios es alabado. En sí, el nombre no estaba mal. Lo que estaba mal era la persona que estaba detrás de ese nombre. Luego viene esta otra palabra, Iscariot, y nosotros lo conocemos como Iscariote. Podemos ver esta expresión en varios de los seguidores del Señor. Si nos recordamos, Saulo de Tarso, incluso en el Señor, Jesús de Nazaret, y así sucesivamente, porque podemos inducir que Judas no es que fuera su apellido, Iscariote, es que fue algo para diferenciarlo del otro discípulo. Ahora, ¿qué significa Iscariote? Puede significar que Judas era de la ciudad de Queriot.
era la ciudad más lejana de Judea y de Jerusalén, y muchos han dicho que Judas fue educado allá y que estuvo tan lejos de Jerusalén y de los discípulos e incluso de Dios. Pero su padre se llamaba Simeón, que viene de la palabra Shema y quiere decir el que obedece. Simón le puso Judas a su hijo porque Dios era alabado. La idea es que la persona no es caracterizada por el nombre. La persona es caracterizada por los actos que hacemos. El nombre que uno tiene no quiere decir qué tipo de persona somos. Así, en el caso de Judas, el nombre no estaba mal, porque tenía un significado bueno en cuanto a Dios, sino lo que había en las obras de Judas. Y bueno, pues otros dicen, de hecho, que la palabra viene del arameo, que es muy similar, iskerot, que significa el mentiroso, el falso. Es posible que se le llamaba Judas Iscariote, no porque fuera de Queriot, sino que por mentiroso o por falso. Otros dicen que viene de la palabra Iscariota, porque Iscariota significa en arameo el que se ahoga, declarando una profecía de aquel que se ahogó o se colgó. Asimismo, se dice que la palabra viene de la palabra Esquerrod, que era un grupo de sicarios que había en la tierra prometida en los tiempos de Jesús. Por lo tanto, se cree que Judas era o pudo haber sido un sicario, y tal vez por esto le gustaba mucho el dinero. El diablo lo estudió mucho, hermanos. Es el único trabajo que tiene el diablo: estudiarnos a cada uno de nosotros, como estudió aquí a Judas. Posiblemente venga de la palabra escarrat, del color rojo, porque la sangre, aunque sus manos no se llenaron literalmente de sangre, pero él participó en entregar al Señor. Sea como sea, de todos los significados que se dan a Judas Iscariote, sea de Iscariote porque era de la ciudad más lejana de Jerusalén, le queda. Sea por falso o mentiroso, también le queda. Sea que porque era o que se iba a colgar o a ahogar, también le queda. Si porque fue sicario, perfectamente también le queda. Sea como sea, siempre hay un cierto misterio en cuanto a Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús. Si vamos a Juan, el libro de Juan, capítulo 6 y versículo 70, es donde vamos viendo que Jesús sabía de antemano quién era Judas. Aquí en esta parte podemos ver que el Señor sabía quién era Judas. Dice, Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Aquí Jesús declara que sabía quién era Judas. El diablo, hermano, nos está estudiando constantemente. Conoce lo que hacemos. Conoce nuestros hábitos. Conoce lo que nos hace enojar.
sabe lo que nos hace enfurecer. Él sabe nuestras debilidades. Y teniendo este saber, por ahí ataca, por las debilidades. Fue lo que hizo con Judas. El diablo no puede ayudar, no puede hacer que nosotros pequemos. El diablo no puede pecar por nosotros, pero el diablo sí nos puede ayudar a pecar. ¿Cómo? Poniendo la tentación. Poniendo la tentación de acuerdo al estudio que Él ha hecho de cada uno de nosotros. Sabiendo Él cuáles son nuestras debilidades. Sabiendo Él qué es lo que nos hace enojar. De esta manera, Él nos ataca por donde más nos duele, por nuestras debilidades. Fue lo que hizo aquí con Judas. Por eso es importante que nosotros nos analicemos, que seamos sinceros, que seamos honestos con nosotros mismos. Y no solamente que seamos eso, sino que queramos enmendar nuestras debilidades, que trabajemos en enmendar nuestros defectos. Porque podemos saberlos, pero mejorarlos, he ahí lo mejor. Judas fue muy débil. Si es que fue de los sicarios, a los sicarios no les importa nada, no les importa matar. Lo que les importa, ¿qué es? El dinero. A ellos les importa el dinero, no importa sobre quién. Si ese era el problema de Judas, el diablo lo tenía bien estudiado. Cuando Jesús predicaba a aquellas grandes multitudes y en una ocasión alimenta a aquella gran multitud y luego el Señor les advierte que ya no les va a dar de comer físicamente y se comienzan a ir toda la gente que los seguía y quedan los 12 discípulos. Cuando quedan los 12 discípulos viene una de las expresiones más hermosas que están en la Biblia. Y dice, Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Y ahí en Juan 6:69 podemos ver el versículo completamente como es. Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Y qué le responde Jesús ahí? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Fíjese, hermanos, lo que contesta Jesús, sin afán de ofender a nadie, porque como lo he dicho siempre, lo que yo predico primero aplica en mí, pero como está el texto aquí en todo lo que está en lo que estamos viendo, si podemos transliterar este texto a los días de hoy de nosotros, podríamos hacerlo de esta manera. ¿Acaso no nos escogió Dios a todos nosotros y entre nosotros puede que esté el diablo?
o diabla, dicen los hermanos, para que no estemos solos. El hermano Páez la semana pasada lo mencionaba y es cierto, el diablo puede estar sentado en la iglesia, el diablo está en todos lados, especialmente buscando a quien devorar. Entonces, esto es lo que literalmente el Señor le dice a sus discípulos. ¿Por qué? Sabiendo él que Judas literalmente era manejado por el diablo. El problema aquí es que Judas vino a ser instrumento del diablo. El diablo estuvo estudiando a Judas por mucho tiempo. ¿Cuál fue la debilidad de Judas? Para que Judas, su debilidad era el dinero. Y podemos ver esto a través de la Escritura. Antes de eso, veamos qué dice Timoteo 6:10. Timoteo 6:10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, ciertamente entre ellos Judas, y sigue diciendo, y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿El diablo sabe cuál es nuestra debilidad? Aquí hasta lo que hemos leído de la Escritura, el diablo sabía cuál era la debilidad de Judas. Y la debilidad de Judas era el dinero. Ahora, quizás el dinero no sea nuestra debilidad. Lo que podemos estar seguros es que cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Y esa debilidad el diablo la sabe y la conoce. Si Jesús sabía que la debilidad de Judas, porque también el Señor lo sabía, si Jesús sabía que la debilidad de Judas era el dinero y sabía que Judas era el diablo, ¿por qué el Señor permite que se encargue totalmente del dinero? Que se encargue totalmente de las ofrendas y de todo lo que se le daba para el ministerio. Si la debilidad de Judas era el dinero, y aún así el Señor permite que Judas tenga la bolsa del dinero, es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permitió eso? ¿No nos hemos preguntado en alguna ocasión por qué en vez de dársela a Judas, por qué no se la dio a Mateo, a Leví, al publicano? Porque estos hombres tenían experiencia con el dinero. Estos hombres sabían y habían manejado grandes cantidades de dinero. Para ellos no era un problema. ¿Por qué a Judas? Si Judas era débil en cuanto al dinero. Veamos qué dice Juan 12:1 en adelante. Juan 12:1 en adelante. Betania, hermanos, en hebreo significa la casa de la pobreza. Era un lugar muy pobre, un barrio extremadamente pobre. Y ahí
En el versículo 2 en adelante, dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Y note lo que dice el 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí podemos ver el gran problema de Judas, el dinero. Y vemos cómo lo revela el Evangelio de Juan. Sigue diciendo, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era muy astuto. ¿Cuántos fraudes hoy en día no se pueden ver en los gobiernos, donde hay ciertas personas que tienen inteligencia, que tienen cierto poder o cierto dinero encargado y roban del dinero, pero no roban en grandes cantidades, sino roban poco a poco. Pero ese poco a poco se llegan a acumular grandes riquezas para esas personas. Aquí literalmente es lo que hacía Judas. Dice, sustraía de la bolsa. Eso quiere decir, no se robó todo lo que había en la bolsa, sino que sustraía de lo que le daban para echar en la bolsa. Así es que podemos asumir, por lo que dice la Escritura, ponía cierta parte en la bolsa, pero la otra parte no la ponía, porque dice, sustraía de la bolsa. Dicen por ahí un dicho, 2 para acá, 1 para acá, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el que hace eso piensa que no es notorio, no lo van a echar de ver, no se va a notar. Así podemos ser nosotros en cuanto al pecado. Podemos pensar que si peco poquito, no se va a notar. Que si me cuido de los hermanos, no se van a dar cuenta. Es poquito, nadie me ve, nadie sabe. El problema es que ese poco nos lleva a acumular un montón de pecados y nos lleva a un nivel mucho más grande. Es lo que pasó aquí con Judas. Sustraía de la bolsa. El diablo, asimismo, pensaría que Judas decía entre él, no hay problema, yo me cuido del Señor, me cuido de los discípulos. Lo que no pensaba Judas, lo que a veces no pensamos nosotros, es que sí se cuidaba del Señor que no lo viera,
ante sus ojos físicos, se cuidaba de los discípulos que no lo vieran, pero se le olvidaba que Jesús, siendo divino, lo conocía desde antes y sabía lo que hacía. Él sabía. Es lo mismo nosotros hoy en día. Si me escondo yo de los hermanos, de ustedes, si pienso que porque es poco no se van a dar cuenta, no lo van a notar, pero se me olvida algo, que Dios nos está viendo, que Dios conoce nuestros corazones, que Dios conoce nuestras intenciones. A veces se nos olvida esto, y fue lo que le pasó aquí literalmente a Judas. Aún así, sabiendo Jesús, ¿qué hace? Se lo lleva a la cena. Y sabe que el diablo está entre sus 12 discípulos. ¿Qué dice Mateo 26, 23? Mateo 26, 23. Dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. ¿Y quién metió la mano en el plato, hermanos? Judas. ¿No acaba de decir Jesús que el que meta la mano en el plato lo va a entregar? ¿Y qué hace Judas? Mete la mano en el plato. Y dice Juan 13, 21 al 26. Juan 13, 21 al 26. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Se fijan, hermanos? Dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y aún así, Judas agarró el pan. No lo debía haber agarrado, sin embargo, lo agarró. Y prosigue y dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. Pasó de ser estudiado a ser utilizado. Por lo mismo, no debemos dudar que el diablo nos está estudiando. Lo hace cautelosamente, sin prisa alguna. ¿Quieres estar seguro de actuar? El diablo quiere estar seguro de actuar en el momento preciso. Quiere estar seguro de actuar en el momento preciso. Si nosotros seguimos con ciertas debilidades y no trabajamos para controlarlas, para erradicarlas, no tenemos dominio propio, el diablo nos va a utilizar.
si no corregimos nuestras debilidades, tarde o temprano el diablo nos va a utilizar. Ahí en Juan 12:5 ya lo habíamos visto y dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice Judas. En realidad a él no le importaban los pobres. Él no decía esto porque quería ayudar a los pobres. Él sentía que de ese perfume no pudo colectar nada. De ese perfume no pudo sustraer nada. Dice, ese dinero, ese perfume pudo ser vendido para darlo a los pobres. Pero él tenía la esperanza que ese dinero pasaba por sus manos y que de ahí podía sustraer. Como pudimos ver también en Juan 13:26, Jesús le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Los demás discípulos pensaban que el Señor simplemente le había dicho a Judas que lo que fuera a hacer lo hiciera pronto, pensando que lo había mandado quizás a comprar provisiones, lo que necesitaban. Pero el Señor sabía que Satanás había entrado en Judas, y al que le habla ya no es a Judas, sino al diablo. Y le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora, ¿no fue la culpa total del diablo? Judas debió de dejar de robar al Señor, de no meter la mano en el plato, de no tomar el pan, sino empezar a cambiar, sino a evitar su debilidad. Cuando Jesús les comienza a hablar del reino de los cielos y todo esto, Judas como que se desanima, como que dice él: para esto no vine yo vine para echar fuera a los romanos, recordando que la idea de los judíos es que el reino de Dios iba a venir y que iban a poder deshacerse de los romanos. Quizás ese era el pensamiento de Judas, pero cuando el Señor comienza a predicar y dice: mi reino no es de este mundo, como que Judas se desanima. Entonces vemos qué hace. Judas comienza a maliciar la forma más fácil de sacar lo más que pueda antes de irse. Cuando Judas sale de la Pascua, va literalmente a los principales sacerdotes y les pregunta: ¿qué me daréis? ¿Qué quieres darme si yo lo voy a entregar? Y lo entregó por 30 monedas de plata, que ante sus ojos y movido por su propia ambición era una muy buena cantidad. Así que ya lo estudió el diablo, ya lo usó el diablo, ¿y ahora qué sigue? Pues si ya lo estudió, pues si ya lo utilizó, ¿ya para qué le sirve? ¿Qué sigue? Mateo habla de esto, Mateo 26:24. Mateo 26:24 nos habla de esto. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va
según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Este era el hijo de perdición. Si tuviéramos la mirada de Jesús, cuando nos vemos unos a otros, ¿qué veríamos? Dice el apóstol Juan, primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todos los espíritus, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Puede que muchos de nosotros estemos en la etapa de que el diablo nos está estudiando. Muchos otros podemos estar en la etapa donde el diablo nos está utilizando. Porque donde hay contiendas, donde hay celo, estas son las obras del diablo. Entonces, tenemos que trabajar en desechar estas debilidades, en desechar estas obras y trabajar en la obra del Señor y trabajar en las obras del Espíritu. Cuando Jesús declara en la parábola, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y podemos ver que así sucede con Judas. Pero lo importante es que veamos el proceso, cómo es que lo llevó a matarse, cómo puede un hombre ahorcarse. No sé si han escuchado en la televisión, en las noticias, de un jugador de fútbol americano que cometió un crimen y después se ahorcó él solo. Esto es lo que literalmente hizo Judas. Cometió esta falta y después se quitó la vida. Si no me equivoco, el nombre es Aarón Hernández. Judas intentó regresar las 30 monedas a los principales sacerdotes. Llegó, las aventó en el santuario y les dijo: tomen, ya no las quiero. Mas ellos no las agarraron. Así que fue y se mató. Y uno de ellos agarró las monedas para comprar el lugar donde se ahorcó, y ahí mismo lo dejaron. El precio de su iniquidad fue el terreno donde se ahorcó. Nadie quiso ser parte de sus hechos. Y detrás de todo esto estaba el diablo. Sí, claro que sí. Pero sabemos que el diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero somos nosotros los que podemos salir de la condición que estaba Judas, por debilidad, por hacer aquello que no está bien, incluso por saber nosotros hacer el bien y no hacerlo, nos es contado. Lo que puede llevarnos a ser utensilios o puede llevarnos a ser de utilidad para el diablo. ¿Cómo prevenirlo? Pues tenemos que ver si estamos débiles
y no olvidar que de lo poquito o de nuestras debilidades es donde el diablo se agarra para atacarnos, y que perdamos el control de nuestras vidas. Quizás el dinero no es el problema de nosotros, pero el ser mal hablados, el ser mal esposo, el ser un mal hijo, etcétera, etcétera. Cada quien conocemos nuestras debilidades. Por muy pequeñas que sean, sabemos de lo que necesitamos mejorar. Y la palabra de Dios nos ayuda y nos dice, Dios mismo nos da la opción de escoger, enmendar nuestros actos o seguir en lo malo. Como nuevamente aquí Judas escogió seguir en ese camino. Tener en cuenta que si dejamos que el diablo nos utilice, vamos a ser destruidos por él. Que tenemos que voltear nuestros ojos al Señor y siempre permitirle que Él trabaje en cada uno de nosotros. ¿Acaso no nos ha escogido Dios a todos nosotros? Y uno de nosotros es diablo. ¿Y qué diremos? ¿Será acaso yo, Señor? Y es que sería bueno preguntarnos esto, o preguntarle al Señor y medir nuestra situación, medir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. En conclusión, hermanos, cuando haya una contienda, problema en la congregación, afuera, no dudemos ni un solo momento que el diablo está detrás de todo esto. La pregunta es si permitiremos que el diablo siga obrando o trabajamos unidos como el Señor lo requiere. Y nos ayudamos unos a otros a superar nuestras debilidades, porque en realidad eso es lo que nos ordena la palabra de Dios. Llevar vuestras cargas unos con otros. El mandamiento de Dios no es estar separados. El mandamiento de Dios es permanecer unidos. Así es que en esta mañana, hermanos, espero que este mensaje de la Escritura sea de beneficio para mí, sea de beneficio para cada uno de ustedes en nuestras vidas espirituales. Saber, entender que el diablo conoce nuestras debilidades y que él no se va a tentar el corazón para destruir, porque dice la Escritura que para eso vino, para hurtar y destruir. Teniendo siempre esto en mente, hermanos, que la palabra de Dios siempre nos va a guiar, siempre nos va a ayudar, que solo va a depender de nosotros que queramos ir en pos del Señor y tener la humildad de siempre estar unidos y de siempre llevar las cargas los unos de los otros y orar
por cada uno de nosotros, sabiendo que Dios escucha las oraciones, sabiendo y agradeciendo siempre a Dios por lo que Él responde de nosotros. Cuando pedimos por salud, lo hemos visto y mucho lo hemos experimentado, cómo Dios nos ha ayudado y nos ha sacado y estamos aquí. Si hemos pedido por otras situaciones y hemos visto cómo Dios nos ha dado la victoria, cómo Dios nos ha sacado de tantas cosas y estamos aquí. Lo que tenemos que llevar siempre, diariamente, y tener en cuenta es no dejarnos manejar por el diablo y luchar para no caer en la misma situación que cayó este discípulo del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.